All right, the government shutdown, folks, it's now in its 36th day. It is now the longest shutdown in U.S. history. President Trump has been pushing Republicans to end the Senate filibuster to make it easier to pass legislation. He reiterated that message this morning at a breakfast with GOP senators at the White House. Listen to this. It's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. And if you don't terminate the filibuster, you'll be in bad shape. We won't pass any legislation. ¿Alguna vez has sentido que hay algo mucho más grande operando entre bastidores en la política, pero que nadie se atreve a revelar? Como si estuviéramos ante una obra cuidadosamente guionizada, donde los actores representan papeles fijos y nosotros, el pueblo, permanecemos como espectadores impotentes, viendo el derrumbe de una estructura que ya no se sostiene por sí sola. Lo que ocurrió recientemente en el Senado de los Estados Unidos va mucho más allá de un simple pulso entre partidos. Fue un terremoto, uno de esos momentos muy raros en los que caen las máscaras y la realidad se impone con tal intensidad que resulta imposible fingir que no la vemos. Donald Trump, presidente en su segundo mandato, intentó pronunciarse y fue solemnemente ignorado. No por miembros de la oposición, sino por miembros de su propio grupo político. El Senado estadounidense, con mayoría republicana, tomó una decisión que hasta hace poco habría parecido inconcebible. Le dio la espalda al jefe del Ejecutivo. En los bastidores del poder, expresiones como lealtad, cohesión y planificación suelen carecer de significado. Pero en este caso se han convertido en fragmentos de una guerra interna que promete rediseñar el futuro del Partido Republicano. Este acontecimiento se produjo en medio del colapso del funcionamiento del gobierno federal, paralizado desde hace más de 30 días. Familias sin apoyo público, funcionarios sin salario. Y en el centro de esta crisis, Trump presionando por la extinción del filibusterismo para acelerar el nombramiento de un aliado en la justicia federal. La intención: derribar uno de los últimos engranajes de freno y contrapeso del sistema institucional para imponer su voluntad personal. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. A pesar de estar controlado por su partido, el Senado se negó. Algunos parlamentarios se levantaron y abandonaron la sala. Abandonaron deliberadamente la sesión, negándose a ser cómplices de lo que llamaron una farsa. Ahí es donde la narrativa cambia de rumbo. Hasta entonces, Trump controlaba su base con mano firme. Era la figura indiscutible, el comandante supremo que doblegaba a las instituciones con mensajes en mayúsculas. Pero en este episodio se enfrentó dentro de su propio campo. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó que no cedería a la presión. En resumen, sostuvo que el filibusterismo protege a las minorías y garantiza la estabilidad institucional, y que, a pesar de tener la mayoría, los republicanos no estaban dispuestos a romper las normas tradicionales solo para satisfacer los deseos del presidente. Esta negativa dejó clara una fisura, ya que lo que estaba en disputa no era solo un nombramiento judicial, sino la propia lógica de mando de Trump. La imagen de líder infalible, de articulador invencible, de máxima autoridad dentro del partido, comenzó a desmoronarse, porque si ni siquiera sus correligionarios más cercanos lo siguen, ¿quién lo seguirá? Este gesto de repudio público reveló una escisión institucional que va más allá de diferencias puntuales. Demuestra que el aura de poder absoluto construida a lo largo de los años se está desvaneciendo. Y para un personaje como Trump, eso es fatal, porque su base no se moviliza por convicción doctrinal, sino por temor reverencial a la fuerza. Y cuando esa fuerza demuestra debilidad, todo lo que él representa comienza a desmoronarse. Es como si el Senado hubiera declarado de forma simbólica e inequívoca: ya no tenemos miedo, y en este entorno en el que la percepción de la autoridad es crucial,
ser ignorado duele más que ser confrontado. Cuando los senadores se retiran del Pleno, cuando la mayoría afirma que no romperá el reglamento interno por él, la señal es cristalina. Trump ha perdido el mando. Sin embargo, este movimiento no surgió de la nada. Refleja el agotamiento de un ala conservadora que comienza a percibir la urgencia de preservar algo más importante que el destino de un solo individuo. Muchos de estos senadores proyectan el futuro, piensan en las elecciones de 2028, en sus trayectorias personales, en la historia institucional del partido, y comienzan a sopesar si el precio de seguir al lado de Trump no ha superado al de romper con él. Este cálculo estalló en público con esta negativa sin precedentes, y aquí es donde cambia el tablero, porque la pérdida de hegemonía de Trump dentro del Senado no es solo una crisis de reputación, es el presagio de una guerra civil interna, de un choque entre el trumpismo y lo que queda del espíritu institucional dentro del Partido Republicano. Lo más impresionante es que esta escisión se produce en un momento de profunda fragilidad. El funcionamiento del gobierno está suspendido, millones de ciudadanos se ven afectados, profesionales esenciales, como los agentes de seguridad aeroportuaria y los funcionarios de los parques nacionales, no están recibiendo su salario, siguen en servicio solo por deber cívico, por sentido de la misión, mientras sus representantes políticos libran batallas de vanidad. Y Trump, en lugar de buscar una solución negociada, decidió atacar precisamente las estructuras que aún mantienen en pie al Senado. El resultado, un aislamiento cada vez mayor. A medida que pasan los días y la crisis se intensifica, crece la percepción de que ha perdido la capacidad de articular, de liderar, de encaminar una resolución viable, y en este escenario, cada señal de negación por parte de los republicanos funciona como una mecha lista para incendiar el castillo que Trump ha construido dentro del partido. El gesto de abandonar la sala, de dar la espalda al hombre más poderoso del partido, no es solo simbólico, es un acto de liberación, una invitación para que otros hagan lo mismo. Y esa ola ya ha comenzado. La crisis de liderazgo que se perfila no es un error de rumbo, es la consecuencia lógica de años de centralización autoritaria, de uso del miedo como estrategia, de eliminación de voces disidentes. Ahora, los que han sobrevivido a este proceso ven una oportunidad para recuperar el control y utilizan el desgaste como una brecha para intentar reconstruir los escombros del partido. Pero la pregunta inevitable es también la más angustiante. ¿Aún hay tiempo? Lo que se presenció en el Senado no fue solo un enfrentamiento político, fue una advertencia, una señal inequívoca de que el miedo ha cambiado de bando. Y cuando el miedo cambia de bando, el poder cambia con él. Lo que hace que este momento sea aún más decisivo es que pone de manifiesto no solo una ruptura entre Donald Trump y el Senado, sino también un profundo desgaste acumulado silenciosamente a lo largo de muchos años. El segundo mandato del presidente se basó en la idea de que había sometido al Partido Republicano a su voluntad, la idea de que incluso los antiguos opositores habían comprendido que era más prudente ceder que enfrentarse a él. La política del miedo se imponía. Ningún congresista quería convertirse en blanco de los airados ataques del presidente. Ningún veterano de la política deseaba ser expuesto en las redes sociales o correr el riesgo de ser derrotado en las primarias por enfrentarse a la base trumpista. Pero algo cambió de forma invisible hasta que emergió con toda su fuerza en esa sesión del Senado. La autoridad de Trump comenzó a disiparse, en el momento exacto en que el temor que lo rodeaba dejó de existir. Y eso no ocurrió por accidente. Fue consecuencia directa de decisiones equivocadas, de una administración errática y sobre todo de una crisis como el cierre del gobierno, que afecta directamente a la vida de las personas.
Cuando un trabajador de Ohio no puede alimentar a su familia porque se han interrumpido las prestaciones del SNAP, no le interesan los discursos inflamados ni las disputas partidistas. Quiere respuestas. Y cuando las respuestas no llegan, la frustración se vuelve contra quien debería liderar. Y en este escenario es el presidente quien está en el punto de mira. La iniciativa de Trump de acabar con el filibusterismo no fue solo un intento desesperado por desbloquear el presupuesto. También fue una muestra explícita de que aún creía ser incuestionable. Aún se veía a sí mismo como alguien a quien bastaba con dar órdenes para que se le obedeciera. Pero esta vez, la maquinaria no funcionó. Y el bloqueo no partió de la oposición, sino de sus propios correligionarios. Esto es políticamente simbólico. El filibusterismo, aunque parezca un detalle técnico a los ojos de la mayoría, representa en el mundo político una línea divisoria entre el orden y la arbitrariedad. Al proponer su eliminación, Trump no solo hizo una propuesta práctica, exigió a los senadores que renunciaran a las reglas en nombre de su poder personal, y los parlamentarios se negaron, porque saben que el poder es cíclico. Hoy el control puede estar en manos republicanas, pero mañana todo puede cambiar. Y si hoy destruyen las normas para complacer a Trump, mañana pueden ser destruidos por las mismas normas violadas cuando estén en la oposición. Este razonamiento, adoptado por figuras como John Thune, es un intento de salvar el orden institucional en medio del colapso, pero al mismo tiempo suena como un veredicto contra el presidente. Revela que los senadores ya no ven su liderazgo como duradero, que su capacidad de influencia ya no está garantizada, que su imperio de poder ya no es absoluto. Y cuando figuras centrales del partido comienzan a pensar en un futuro post-Trump, es porque ese futuro ya ha comenzado. Lo más grave para la Casa Blanca es que esta rebelión no proviene de los márgenes del partido ni de disidentes aislados. Ha surgido del núcleo de la dirección republicana, y esto envía una señal clara a todo el sistema. Ya es aceptable discrepar. Ya no hay un castigo automático para quienes se posicionan en contra, y cuando se abre esta brecha, se hace imposible restablecer el antiguo control. La cohesión del partido, que siempre ha sido una de las principales armas de Trump, comienza a desmoronarse. Y lo que surge en su lugar es un escenario de desintegración, de alianzas momentáneas, de traiciones calculadas. En otras palabras, el regreso de la política tal y como siempre ha sido, basada en intereses, acuerdos y contrapesos. Y eso es precisamente lo contrario de la imagen construida por Trump. El presidente siempre se ha presentado como el elemento que rompe con las convenciones, como alguien que no negocia, que manda, que impone, pero cuando se ve obligado a negociar, a persuadir, a respetar las reglas, su narrativa comienza a desmoronarse y sus seguidores se dan cuenta. Porque el mito de la invencibilidad es la base del culto a su figura. Cuando se rompe, todo a su alrededor comienza a desmoronarse. No es casualidad que el apoyo a su liderazgo comience a desmoronarse precisamente en los estados que más dependen de los servicios interrumpidos por el cierre. Lugares como Texas, Georgia, Alabama, antiguos bastiones de la lealtad conservadora. Ahora están llenos de ciudadanos indignados con un gobierno que ha permitido que sus necesidades básicas sean ignoradas por disputas vanidosas. Las familias que dependen de los comedores escolares, los jubilados que necesitan medicamentos, los funcionarios públicos que están hipotecando sus casas para mantener sus cuentas al día. Todos ellos están presenciando un espectáculo grotesco montado en Washington y comprendiendo que sus vidas se han convertido en moneda de cambio. Y cuando el gobierno no responde, buscan culpables. Y en el centro de ese huracán está Trump. Cada día que pasa sin solución, el costo político aumenta.
Y ninguna publicación en letras grandes puede resolver esto, porque el dolor es concreto, está en la mesa vacía, en la amenaza de desalojo, en el nudo en el estómago. Y, ante esto, el intento de Trump de concentrar más autoridad suena como una señal de descontrol. Y para un líder que construyó su imagen en la fuerza, demostrar desesperación es mostrar debilidad. Es en ese momento cuando los senadores comienzan a recalcular sus opciones, conocen el juego, saben que mantener la lealtad a Trump puede costarles sus mandatos y que, si quieren seguir en la escena política, tendrán que demostrar al electorado que también tienen autonomía, que tienen convicciones, que no son marionetas. Este movimiento es arriesgado, pero inevitable. Y los primeros en romper abrieron paso a una serie de deserciones, porque el poder que ya no asusta se evapora. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La escena vivida en el Senado puede parecer solo otro episodio turbulento en la trayectoria de Trump, pero para quienes lo siguen de cerca, es mucho más que eso. Es un punto de inflexión, una ruptura simbólica, un cambio de paradigma. Hasta entonces, Trump era el centro gravitacional de la lealtad republicana. Ahora, comienza a ser visto como un peso muerto, un riesgo, un elemento desestabilizador. Y cuando un líder deja de ser una baza y se convierte en una amenaza, su ciclo se acerca a su fin. La ironía radica en el hecho de que Trump ascendió prometiendo demoler el sistema, acabar con la corrupción institucional y devolver el poder al ciudadano común. Pero ahora es el propio sistema el que intenta protegerse de él. Es el Senado el que intenta mantener sus normas, su legitimidad, su historia, frente a un presidente dispuesto a todo para seguir siendo relevante. Y cuando la estructura reacciona ante el líder, la balanza del poder cambia. El juego comienza a dar un giro. En este punto de los acontecimientos, lo que antes parecía improbable, ahora se desarrolla ante los ojos de toda la nación. El presidente que se construyó una imagen de indestructible, de soberano absoluto, de figura intocable dentro del Partido Republicano, hoy se ve rodeado de críticas abiertas y actitudes explícitas de rechazo, como la negativa a derribar el filibusterismo e incluso el abandono físico de las sesiones por parte de senadores que antes lo aplaudían. Este giro no es simbólico, es real, una ruptura con raíces profundas, un colapso político institucional. Y este tipo de movimiento no surge de la nada. Es el resultado de cálculos silenciosos, madurados durante meses lejos del público, hasta que finalmente las condiciones se alinean. Y ahora se han alineado. Lo que está en disputa ya no es la dinámica del poder legislativo, es el destino de una era, porque cada parlamentario que rompe con Trump está en realidad posicionándose para el futuro. Ven el 2028, visualizan el 2032, proyectan la reconstrucción del partido. En un escenario post-Trump, saben que sus bases están divididas, que la imagen del presidente ya no entusiasma como antes. Seguir aferrados a ese nombre puede costarles elecciones, prestigio, influencia. Esta comprensión compartida está encendiendo un nuevo ciclo de reposicionamientos. Y este proceso ha comenzado, sin vuelta atrás. Lo más llamativo es cómo se ha invertido todo. No hace mucho, bastaba con que Trump diera una orden y el Congreso obedecía. Bastaba con un texto airado en las redes sociales para que los militantes rugieran, los adversarios temblaran y la prensa se callara. Pero ahora, incluso con toda la maquinaria digital en marcha, incluso con amenazas lanzadas entre bastidores, el Senado se mantiene firme, y eso representa una pesadilla para un líder que siempre ha controlado mediante el miedo. Cuando el miedo pierde fuerza,
la estructura que se apoyaba en él comienza a derrumbarse. El caso del cierre, combinado con el intento fallido de desmantelar el filibusterismo, puso de manifiesto no solo la debilidad política, sino también la miopía estratégica de un gobierno acorralado por su propia rigidez. La insistencia en eludir las instituciones, atropellar los procesos, romper las normas, revela la creciente desesperación de quien ya no ve salidas. Las cifras no mienten. Millones de personas se ven directamente afectadas. Más de 40 millones de ciudadanos corren el riesgo de perder el acceso a la asistencia alimentaria. Hogares enteros conviven con la duda: pagar el alquiler o comprar los medicamentos, mantener la luz o garantizar la comida. Y mientras tanto, el presidente insiste en utilizar esta crisis social como munición para su propio juego político. Pero el pueblo lo siente en la piel. Y cuando se da cuenta de que se ha convertido en una ficha en el tablero, reacciona, cuestiona, rompe. Este movimiento aún es difuso, aún sin un nombre claro, pero su potencial asusta a los estrategas del gobierno. Ellos lo saben. Cuando la base comienza a cuestionar, el colapso se acerca. La fragilidad de Trump frente a su propia leyenda no es casualidad, es un síntoma de un ciclo que comenzó en 2016 y está llegando a su fin. Las señales son incontestables: pérdida de autoridad en el Senado, aumento de las voces disidentes, caída del alcance en las redes, discursos que ya no tienen repercusión, seguidores que se fragmentan. Todo apunta a un cambio, una transición turbulenta, confusa, impredecible, pero inevitable. Y es por eso que cada actitud de enfrentamiento, como la que vimos en el Congreso, adquiere importancia histórica. Son momentos como estos los que serán recordados como hitos del cambio, instantes en los que el eje del poder comienza a desplazarse, cuando la obediencia se convierte en duda, cuando el control se escapa de las manos. Y, en esta etapa, no hay fuerza verbal que lo resuelva. Ninguna frase en mayúsculas, ningún mitin encendido puede rescatar lo que se ha perdido, porque lo que se rompió no fue un protocolo, fue un pacto silencioso. La idea de que Trump era el centro fijo de la política conservadora. Ese pacto se rompió, y ese tipo de ruptura no se repara, se deshace hasta desaparecer por completo. Ahora, los próximos meses prometen redefinirlo todo. El fin del cierre por sí solo llegará. Pero el desmoronamiento de la autoridad de Trump ya está en marcha y se acelerará, porque los senadores se han dado cuenta de que pueden decir que no y sobrevivir. Otros seguirán ese camino, otros romperán las cadenas, otros pondrán a prueba los límites. Y cuando el miedo se disipa, no hay forma de reconstruirlo. El Partido Republicano se encuentra en una encrucijada decisiva. O se reinventa entre los escombros de un liderazgo autoritario, o corre el riesgo de desaparecer junto con él. Y Trump, aislado, herido, con su autoridad debilitada y su narrativa desmoronada, solo tendrá dos salidas: retroceder e intentar negociar, o doblar la apuesta y hundirse aún más. Sea cual sea su decisión, una cosa es segura: el daño ya está hecho. El Senado ya se ha pronunciado y todo el país ha entendido el mensaje. Esa imagen del hombre invencible, del estratega supremo, del comandante temido, ya no convence. La población está agotada, los aliados desconfían y el curso de la historia ha comenzado a cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que esto no es solo un episodio más. Es un hito, un punto de inflexión, un momento que separa el antes del después. Entonces, suscríbete al canal ahora. Aquí escuchas lo que nadie te muestra. Aquí los hechos se presentan tal como son. Y si quieres formar parte de una comunidad que busca la verdad sin filtros, comenta aquí abajo. Y comparte este vídeo con quienes aún están dormidos, porque la política en Estados Unidos ya ha cambiado
y tú tienes derecho a entender por qué. Hasta la próxima.